Bienvenidos a Perceptalia, el espacio donde pensamos sin prisa, entendemos sin miedo y descubrimos que la filosofía, pues, está en todas partes. Oye, ¿alguna vez te has puesto a pensar en la diferencia real entre ética y moral? Porque, la verdad, las usamos como si fueran lo mismo. Todo el tiempo. Decimos que alguien tiene principios morales o que una empresa tuvo un fallo ético. Exacto. Pero, ¿son de verdad sinónimos? Porque hoy vamos a explorar justo eso. Parece una simple cuestión de palabras, pero en realidad nos abre una puerta enorme a cómo decidimos qué es correcto o qué es justo. Fíjate que esa es una pregunta clave, porque aunque suenen parecido, la filosofía las ha puesto en dos canastas muy distintas. Todo empieza, como casi siempre, en las raíces de las palabras. A ver, cuéntame. Ética viene del griego ethos, que significaba algo así como carácter, la forma de ser de una persona. Ok, algo interno. Algo muy personal. Y moral viene del latín mos, que quiere decir costumbre. Y la costumbre, pues, no es de uno solo, es del grupo. Ah, claro, de la comunidad. Ya desde ahí se ve la diferencia. Una apunta hacia adentro y la otra hacia afuera. Justo. Y esa es la base de todo. La moral, digamos, es el conjunto de normas y valores que tiene una sociedad en un momento dado. Es como el software que ya viene instalado en una cultura. Me gusta esa idea, o sea, lo que esa cultura considera bueno o malo. Exacto. Es práctica. Te dice, cede el asiento a los mayores, no mientas, sé puntual. Y si no lo cumples, hay una consecuencia. Claro, no te meten a la cárcel, pero sí te ganas una mala mirada, un castigo social. Ajá, es el sistema operativo para que el grupo funcione. Pero entonces aquí es donde la cosa se pone interesante. Llega la ética. Y la ética no se conforma con seguir las reglas, no. Para nada. La ética es la reflexión filosófica sobre esa moral. No te dice qué hacer, te pregunta por qué. ¿Por qué es bueno ceder el asiento? ¿Qué principio hay detrás? Es una reflexión más individual y crítica. O sea que la ética le pone el microscopio a la moral. Me encanta esa analogía. O mira esta otra. La moral son las reglas de un juego que todos en un pueblo juegan, casi en automático. Ok, la ética es esa persona que se sienta a un lado, observa el juego y se pregunta, oigan, ¿y por qué estas son las reglas? ¿Son justas? ¿No podríamos jugar de una forma mejor? Ahí me cayó el 20 por completo. La moral es el código que heredamos, la ética es el acto de auditar ese código. Justo. Pero claro, una vez que empiezas esa auditoría, te das cuenta de que no hay una sola manera de hacerla. De hecho, los filósofos nos han propuesto como diferentes brújulas para orientarnos, ¿no? Así es. Y es fascinante, porque cada brújula apunta a un lugar completamente distinto. La primera, y quizá la más intuitiva para muchos, es el consecuencialismo. Que como su nombre lo dice, se fija en las consecuencias. Exacto. Su versión más famosa es el utilitarismo. La idea es súper simple. Una acción es buena si produce el mayor bien para el mayor número de personas. El fin justifica los medios, por así decirlo. Claro, el ejemplo clásico que siempre sale, el dilema del tranvía. Ese mero. Un tranvía sin frenos va a atropellar a 5 personas. Pero tú puedes jalar una palanca y desviarlo a otra vía, donde solo hay una persona. El cálculo utilitarista parece fácil. Salvar a 5 es mejor que salvar a una. Sacrificas a una persona por un bien mayor. Parece fácil, ¿sí? Pero la vida real no es tan limpia, tan de laboratorio. ¿Qué pasa si esa persona sola en la vía es tu hermana o un médico a punto de curar el cáncer? Uf, claro. El contexto lo cambia todo. Dejas de ver números y empiezas a ver personas. Y esa incomodidad que nos da el cálculo frío nos lleva directo a la segunda brújula, la deontología, asociada casi siempre a Immanuel Kant. Sí, y para Kant, las consecuencias la verdad es que no importan. Hay acciones que están bien o mal en sí mismas. Punto. Se trata del deber, no del resultado. Y su gran herramienta para saber cuál es el deber es el famoso imperativo categórico. Exacto, que suene muy rimbombante, pero la idea es, antes de hacer algo, pregúntate si te gustaría que esa acción tuya se convirtiera en una ley universal. O sea,
que todo el mundo siempre hiciera lo mismo en esa situación. A ver, un ejemplo. Mentir. Para un deontólogo mentir siempre estaría mal. Siempre. Incluso una mentira piadosa para no herir a alguien. Incluso. Porque no puedes creer que la mentira sea una ley universal. Si todos mintieran siempre, el concepto de verdad desaparecería y la confianza, pues, se iría al traste. Ya veo el choque. El utilitarista podría justificar una mentira si con eso salva vidas. El deontólogo diría que no, que el deber de decir la verdad es absoluto. Ahí lo tienes. Es un choque frontal. Y esto nos muestra que no son fórmulas mágicas, sino marcos para pensar. Y luego está la tercera vía, que es radicalmente distinta. La ética de la virtud. Esta, la verdad, a mí me voló la cabeza, porque cambia la pregunta por completo. Totalmente. Ya no es ¿qué debo hacer?, sino ¿qué tipo de persona quiero ser? Justo. Viene de los griegos, de Aristóteles. El foco no es que en el acto ni en la consecuencia, está en el carácter. La idea es cultivar hábitos buenos, o sea, virtudes. Como la honestidad, la valentía, la justicia. Ajá. Y para Aristóteles, la virtud era siempre un justo medio. Por ejemplo, la valentía está en medio de la cobardía, que es la falta, y la temeridad, que es el exceso. Entiendo. Entonces, ante un dilema, en lugar de calcular resultados o aplicar una regla, te preguntarías, ¿qué haría aquí una persona honesta, valiente e íntegra? Exactamente. La acción correcta, en teoría, surge naturalmente de un carácter virtuoso. No necesitas un manual para cada decisión. Ok. Entonces tenemos tres brújulas. Una que mira al futuro, a las consecuencias. El consecuencialismo, Otra que mira a la acción en sí, al deber. la deontología, Y una tercera que mira hacia adentro, al carácter. la ética de la virtud. Pero, justo cuando parece que ya tenemos un buen mapa para navegar, la filosofía hace lo que mejor sabe hacer. ¿Qué es? Lanzar una bomba y cuestionar la base de todo. Porque todas estas teorías dan por hecho que podemos elegir libremente qué brújula usar. Pero, ¿y si esa elección es solo una ilusión? Uf, entramos en terreno peligroso. El libre albedrillo. ¿O la falta de él? El argumento determinista. Es una idea demoledora. Sostiene que cada decisión que tomas es el resultado inevitable de una cadena de causas y efectos que empezó mucho antes de que nacieras. O sea que no elegimos nada en realidad. Según esta visión, ¿no? Tú crees que eliges comer una ensalada en vez de una pizza, pero esa elección fue causada por tu deseo de estar sana, que a su vez fue causada por un podcast que escuchaste, por tu genética, por tu crianza. Por 1.000.000 de factores que yo no controlo. Exacto. Si pudieras rebobinar el universo y poner todas las piezas exactamente en el mismo lugar, tomarías la misma decisión, una y otra vez. Era el único resultado posible. Y además, la neurociencia moderna le echa más leña al fuego, ¿no? Totalmente. Hay experimentos que sugieren que nuestro cerebro toma la decisión segundos antes de que nuestra conciencia se dé cuenta. Es como si el cerebro mandara y la conciencia solo se apuntara el tanto, diciendo, sí, yo decidí eso. ¡Qué idea tan perturbadora! Porque si nos la tomamos en serio, todo nuestro concepto de culpa, de mérito, de justicia, se viene abajo. Se tambalea por completo. Si alguien comete un crimen, ¿es realmente culpable si su cerebro y su pasado lo llevaron inevitablemente a hacerlo? Y al revés, si alguien tiene mucho éxito, ¿cuánto es su mérito? ¿Y cuánto es simplemente la buena suerte de nacer en el lugar correcto, con los genes correctos? Esta perspectiva lo cambia todo. Donde antes veíamos culpa, un determinista ve mala suerte. Donde vemos mérito, ve buena suerte. Ojo, esto no significa que de repente todo valga, ¿verdad? No, claro que no. Las acciones dañinas siguen teniendo consecuencias, y la sociedad tiene que protegerse, pero el enfoque cambia radicalmente. Pasas de una justicia que busca castigar, del ojo por ojo, A una que busca prevenir y rehabilitar. justo. Si el crimen es el resultado de ciertas causas, como la pobreza o la falta de educación, pues lo lógico es atacar las causas, no solo castigar el resultado. Se vuelve un problema de salud pública, no de maldad. Vaya viaje. Empezamos con 2 palabritas, ética y moral, y acabamos cuestionando si somos dueños de nuestras propias acciones.
Es que de eso se trata la filosofía, ¿no? De jarrar un hilo y ver a dónde te lleva. Totalmente. Entonces, para recapitular, la moral es el mapa que nos da la sociedad. Ajá. La ética es el acto de detenernos a pensar en ese mapa con distintas brújulas para guiarnos. Y el determinismo es la pregunta incómoda de si somos nosotros los que leemos el mapa o si el mapa nos mueve a nosotros. Me parece una gran síntesis, y lo valioso de todo esto es que nos muestra que la ética no es un juego académico, es algo que aplicamos todos los días, seamos conscientes o no. Claro, la brújula que usas moldea cómo votas, cómo educas, cómo tratas a los demás. La reflexión ética es de las actividades más prácticas que hay. Y quizá, y esto es algo que me quedó resonando, quizá la felicidad no es una meta a la que se llega, sino un efecto secundario de vivir una vida coherente, de intentar alinear lo que hacemos con lo que creemos. Me gusta mucho eso. El valor no está en encontrar la respuesta correcta y final, sino en tener el valor de seguirse haciendo la pregunta. Incluso si estamos determinados. Incluso ahí. Porque, fíjate, aunque nuestras acciones estén causadas, nuestra capacidad para ser conscientes de esas causas, para entender por qué hacemos lo que hacemos, eso nos da un tipo de libertad diferente. Dejas de ser una bola de billar golpeada al azar. Para convertirte en una que al menos entiende la física de su propio movimiento. Y esa comprensión, ese autoconocimiento, es una forma de poder. Es la gran invitación de la filosofía. Música suave que empieza a entrar. Esto fue Perceptalia, el lugar donde pensar se vuelve un acto de libertad. Si algo de lo que platicamos hoy te hizo reflexionar, comparte esta conversación. Nos escuchamos en la próxima.